En la más absoluta oscuridad de una cripta sellada durante milenios, el corazón de Meritites, noble egipcia de la 18ª dinastía, late por última vez mientras su alma se desprende del cuerpo que ha habitado durante 28 años. Sus ojos, aún brillantes por el terror de la muerte súbita que la ha encontrado en la flor de la vida, miran hacia el techo de piedra caliza donde los jeroglíficos parecen cobrar vida propia. Pero no está sola. Una figura se alza entre las sombras, imponente y terrible, cabeza de chacal negro, ojos que brillan como brasas doradas en la penumbra, cuerpo humano envuelto en vendajes que susurran secretos milenarios. Es Anubis, el señor de los muertos, el guía implacable que conducirá su alma por el sendero más peligroso jamás imaginado por la mente humana. Meritites, su voz resuena como el viento del desierto arrastrando arena sobre huesos blanqueados, tu tiempo en el mundo de los vivos ha terminado. Ahora comienza tu verdadero juicio. La noble tiembla al comprender que su destino eterno pende de un hilo más frágil que una telaraña, y que el dios chacal que la observa tiene el poder de concederle la vida eterna o condenarla al olvido más absoluto. Esta es la historia que se desarrolló hace más de 3000 años en las arenas del antiguo Egipto, donde la muerte no era el final, sino el comienzo de una prueba tan terrible que podía hacer temblar a los corazones más valientes. En el valle del Nilo, entre pirámides que rozaban los cielos y templos que guardaban secretos inimaginables, los antiguos egipcios desarrollaron la concepción más compleja y aterradora del más allá que la humanidad haya conocido jamás. Y en el centro de este universo de muerte y renacimiento se alzaba la figura más temida y venerada de todo el panteón egipcio, Anubis, el dios chacal, señor de las necrópolis, guardián de los secretos funerarios y juez implacable de las almas que osaban cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Los antiguos egipcios llamaban a la muerte ir hacia el oeste, pues creían que el alma debía seguir el camino del sol poniente hacia las tierras de los muertos. Pero este viaje no era una simple transición, era una odisea llena de peligros inimaginables, pruebas mortales y encuentros con criaturas demoníacas que podían devorar el alma para siempre. Meritites, noble de la corte del faraón Amenofis III, había vivido una vida de lujos y privilegios en su palacio de Tebas, rodeada de sirvientes, joyas y los mejores perfumes del Mediterráneo. Jamás había imaginado que su muerte llegaría de forma tan súbita. Un escorpión venenoso, escondido entre las flores de loto de su jardín privado, le había clavado su aguijón mortal mientras ella contemplaba la puesta de sol sobre el Nilo. En cuestión de horas, la joven noble había pasado de ser una mujer llena de vida a convertirse en un cuerpo frío que esperaba el ritual más sagrado y complejo de la civilización egipcia, la momificación. En el templo de Anubis en Abidos, la ciudad más sagrada de todo Egipto, el sumo sacerdote Khnumhotep recibió la noticia de la muerte de Meritites con la solemnidad que requería su cargo. A los 35 años, había dedicado toda su vida adulta al servicio del dios chacal, aprendiendo los secretos más profundos de los rituales funerarios que garantizaban el paso seguro de las almas hacia el más allá. Su rostro, marcado por años de ayuno y meditación en las criptas sagradas, reflejaba la sabiduría de quien había visto cientos de momificaciones y conocía cada paso del terrible proceso que transformaría el cuerpo de Meritites en una morada eterna para su su doble espiritual. Api llamó a su embalsamador maestro, un hombre de 40 años cuyas manos, manchadas permanentemente por las resinas sagradas, habían tocado más cuerpos muertos que cualquier otro ser humano en todo el reino. Prepara la casa de la pureza. Tenemos trabajo sagrado que realizar. Pero antes de adentrarnos en los misterios de la momificación y el viaje de Meritites hacia el más allá, debemos comprender los orígenes de Anubis, el dios que dominaba cada aspecto de la muerte en el antiguo Egipto. Su historia se remonta a los albores de la civilización egipcia, cuando las primeras dinastías faraónicas establecieron los fundamentos de una religión que perduraría durante más de 3000 años. Según los textos sagrados grabados en las paredes de las pirámides más antiguas, Anubis nació de la unión prohibida entre Osiris, señor del inframundo, y Neftis, diosa de la oscuridad y la noche. Esta unión, fruto del engaño y la pasión, tuvo lugar cuando Neftis, celosa de su hermana Isis, se disfrazó para seducir a Osiris. De esta traición divina nació Anubis, un ser destinado a convertirse en el guardián de los secretos más profundos de la muerte. El aspecto de Anubis, mitad hombre mitad chacal, no era casual. Los antiguos egipcios habían observado cómo estos carroñeros del desierto rondaban las necrópolis, desenterrando cuerpos mal enterrados para devorarlos. En lugar de ver esto como una profanación, los sabios sacerdotes egipcios interpretaron este comportamiento como una señal divina. Si los chacales ya eran los señores naturales de los muertos, entonces un dios con cabeza de chacal sería el guardián perfecto de las almas en tránsito. Así, Anubis se convirtió en el protector contra la corrupción, el guía que aseguraba que los cuerpos permanecieran intactos para la eternidad y las almas encontraran su camino hacia los campos de cañas, el paraíso egipcio donde los justificados pasarían la vida eterna. La iconografía de Anubis era tan poderosa como aterradora.
Su cabeza de chacal negro, con orejas puntiagudas eternamente alerta, simbolizaba su capacidad para escuchar las súplicas de los muertos y detectar las mentiras de los vivos. Sus ojos dorados, que brillaban con una luz sobrenatural, podían ver a través de las máscaras de la hipocresía y penetrar hasta los rincones más oscuros del corazón humano. Su cuerpo humano, siempre representado con la piel negra como la tierra fértil del Nilo después de la inundación, simbolizaba la regeneración y el renacimiento que seguía a la muerte. En sus manos portaba los instrumentos de su oficio divino, la balanza dorada donde se pesarían los corazones de los muertos, el cayado de pastor que guiaba a las almas por los senderos del inframundo, y el Anj, la llave de la vida eterna que podía abrir las puertas del paraíso o sellarlas para siempre. Los poderes de Anubis eran tan vastos como temibles. Como señor de las necrópolis, tenía dominio sobre todos los cementerios y lugares de enterramiento del reino. Ningún cuerpo podía ser sepultado sin su bendición, ninguna momia podía emprender el viaje hacia el más allá sin su guía, ningún alma podía esperar la vida eterna sin someterse a su juicio implacable. Pero Anubis no era simplemente un juez cruel, era también un protector compasivo para aquellos que habían vivido según los principios de Maat, la diosa de la justicia y la verdad. Para los puros de corazón, Anubis era un guía benévolo que los conduciría por los senderos seguros del Duat, el inframundo egipcio. Para los malvados, se convertía en el ejecutor de una justicia divina que ningún poder terrenal podía detener. La influencia de Anubis se extendía más allá de su papel como juez de los muertos. Era también el inventor de la momificación, el maestro que había enseñado a los primeros embalsamadores los secretos sagrados que permitían preservar los cuerpos para la eternidad. Según la mitología egipcia, cuando Set, el dios del caos y la violencia, asesinó y descuartizó a Osiris, fue Anubis quien recogió los pedazos dispersos del dios y los reunió en el primer proceso de momificación de la historia. Con sus propias manos divinas, Anubis había envuelto el cuerpo de Osiris en vendajes sagrados impregnados de resinas mágicas, pronunciando las primeras palabras de poder que devolverían la vida al dios asesinado. Este acto supremo de magia funeraria convirtió a Anubis en el patrón de todos los embalsamadores y el guardián de los secretos que hacían posible la vida después de la muerte. Mientras tanto, en la casa de la pureza del templo de Abidos, Api el embalsamador preparaba los instrumentos sagrados que utilizaría en la momificación de Melitites. Sus 40 años de experiencia le habían enseñado que cada paso del proceso debía realizarse con precisión absoluta, pues un solo error podía condenar el alma del difunto a vagar eternamente por las tierras de los muertos sin encontrar descanso. La sala de embalsamiento, construida en el corazón del templo y orientada hacia el oeste siguiendo el camino del sol poniente, estaba iluminada únicamente por antorchas cuyas llamas danzantes creaban sombras que parecían cobrar vida propia en las paredes decoradas con escenas del libro de los muertos. El cuerpo de Melitites había sido trasladado desde Tebas en una barcaza sagrada que navegó río arriba durante 3 días, tiempo suficiente para que los sacerdotes de Anubis realizaran los primeros rituales de purificación. Durante el viaje, el cuerpo había sido lavado diariamente con agua del Nilo bendecida por los sacerdotes, ungido con aceites sagrados importados de las tierras de Punt, y envuelto en lienzos de lino blanco que habían sido tejidos por las sacerdotisas vírgenes del templo de Isis. Cada uno de estos pasos no era simplemente una medida de conservación, era un acto mágico que preparaba el cuerpo para recibir la bendición de Anubis y convertirse en la morada eterna del alma. Cuando el cuerpo llegó finalmente a la casa de la pureza, Api comenzó el ritual más sagrado y secreto de toda la civilización egipcia. Con manos que temblaban ligeramente por la responsabilidad que cargaban, tomó el cuchillo de obsidiana negra que había sido bendecido en el templo principal de Anubis y comenzó la incisión que abriría el abdomen de Melitites. Este primer corte, realizado siempre en el lado izquierdo del cuerpo para seguir la tradición establecida por el propio Anubis cuando momificó a Osiris, marcaba el comienzo de un proceso que duraría 70 días y requeriría la intervención de más de 20 especialistas diferentes. «Oh Anubis, señor de las vendas sagradas», murmuró Api mientras introducía sus manos en el interior del cuerpo, «guía mis movimientos para que esta sierva tuya pueda emprender el viaje hacia los campos de cañas con el cuerpo puro e incorrupto». Los órganos internos debían ser extraídos con cuidado extremo, pues cada uno de ellos tenía un destino específico en el ritual funerario. El hígado, sede de las emociones según los egipcios, sería colocado en un vaso canopo protegido por Inseti, el hijo de Horus con cabeza humana. Los pulmones, que contenían el aliento de vida, quedarían bajo la protección de Api, el babuino sagrado. El estómago y los intestinos serían guardados por Duamutef, el chacal que servía directamente a Anubis, mientras que Quebesenuef, el halcón celestial, velaría por los intestinos. Pero el órgano más importante, el corazón, debía permanecer en el cuerpo. Los antiguos egipcios creían que el corazón era la verdadera sede del alma, el lugar donde residían los pensamientos, los sentimientos y la esencia misma de la personalidad.
Era el corazón el que sería pesado en la balanza de Anubis durante el juicio final, comparado con la pluma de Maat para determinar si el alma merecía la vida eterna o la destrucción total. Por esta razón, Apis trató el corazón de Meritites con un cuidado casi reverencial, envolviéndolo en amuletos sagrados y pronunciando las palabras de poder que asegurarían que siguiera latiendo en el más allá. El proceso de deshidratación del cuerpo requería una sustancia tan preciosa como misteriosa, el natrón, una sal mineral extraída de los lagos secos del desierto occidental. Durante 40 días, el cuerpo de Meritites permaneció completamente cubierto por esta sal divina, que lentamente absorbió toda la humedad de sus tejidos mientras los sacerdotes mantenían vigilias constantes recitando himnos a Anubis. Estos cánticos, escritos en jeroglíficos tan antiguos que solo los sumos sacerdotes podían descifrarlos, contenían las fórmulas mágicas que permitirían al alma de Meritites reconocer su cuerpo cuando llegara el momento de la resurrección. Durante estos 40 días de purificación, Khnumot supervisó personalmente la preparación de los elementos que acompañarían a Meritites en su viaje hacia el más allá. Los artesanos más hábiles del templo trabajaron día y noche tallando amuletos de oro y lapislázuli, creando joyas funerarias que no solo decorarían la momia sino que también le proporcionarían protección mágica contra los peligros del inframundo. El amuleto más importante era el escarabajo del corazón, una pieza de jade verde grabada con los jeroglíficos del capítulo 30b del Libro de los Muertos, que impediría que el corazón testificara contra su dueña durante el juicio final. Si estás fascinado por estos secretos milenarios de la momificación y quieres descubrir más misterios del antiguo Egipto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros documentales sobre las civilizaciones perdidas. Mientras el cuerpo de Meritites se deshidrataba lentamente en su lecho de natrón, los escribas del templo trabajaban en la creación de su libro de los muertos personalizado, un papiro sagrado que contendría todos los hechizos, fórmulas mágicas y mapas del inframundo que necesitaría para superar las pruebas que la esperaban. Este no era un libro ordinario, cada ejemplar del libro de los muertos era único, creado específicamente para cada difunto según su estatus social, sus pecados conocidos y los peligros particulares que podría enfrentar en su viaje hacia la eternidad. El escriba principal del templo, un anciano llamado Amenemhet que había dedicado 50 años de su vida a dominar los jeroglíficos sagrados, trabajaba con precisión microscópica en el libro de los muertos de Meritites. Sus manos, manchadas permanentemente por la tinta negra y roja que utilizaba para escribir los textos sagrados, temblaban ligeramente mientras trazaba cada símbolo. Sabía que un solo error en la escritura podría tener consecuencias catastróficas para el alma de la noble, condenándola a perderse en los laberintos infinitos del Duato, peor aún, a caer en las fauces de Ammit, la devoradora de corazones. El libro de los muertos de Meritites comenzaba con el hechizo más importante de todos, la declaración de inocencia, también conocida como la confesión negativa. En esta sección, el alma del difunto debía negar haber cometido 42 pecados diferentes ante otros tantos jueces del inframundo. No he cometido iniquidad contra los hombres, comenzaba la declaración, no he maltratado a los animales, no he blasfemado contra los dioses, no he privado al huérfano de sus bienes, no he hecho lo que los dioses abominan, no he calumniado a un siervo ante su amo, no he causado hambre, no he causado llanto, no he matado, no he ordenado matar. La lista continuaba con pecados cada vez más específicos, desde el adulterio hasta el robo de ofrendas a los dioses, cada uno diseñado para cubrir todos los aspectos posibles del comportamiento humano. Pero el libro de los muertos no era solo una confesión, era también una guía práctica para navegar por los peligros del inframundo. Contenía mapas detallados de las 12 horas de la noche que el sol recorría en su viaje subterráneo, cada una llena de demonios, lagos de fuego, serpientes gigantescas y otros obstáculos mortales que podían destruir un alma desprevenida. Para cada peligro, el libro proporcionaba el hechizo específico que debía recitarse, las palabras de poder que podían doblegar a los demonios más feroces y las fórmulas mágicas que abrían las puertas selladas del inframundo. Una de las secciones más importantes del libro describía el encuentro con los 42 jueces, dioses menores que examinaban diferentes aspectos de la vida del difunto antes de que el alma pudiera presentarse ante Anubis para el juicio final. Cada juez tenía un nombre específico que debía ser pronunciado correctamente, un aspecto físico que debía ser reconocido sin error, y una pregunta particular que debía ser respondida con precisión absoluta. El primer juez, el de pasos largos que sale de Heliópolis, examinaba los crímenes contra el orden social. El segundo, el que abraza las llamas que sale de Kerá, juzgaba los pecados relacionados con la violencia. Y así sucesivamente, hasta completar una corte divina que no dejaba ningún aspecto de la moralidad humana sin examinar. Tras 40 días de deshidratación, el cuerpo de Meritites había perdido toda su humedad corporal y se había transformado en una cáscara seca pero perfectamente conservada. Apis y sus asistentes procedieron entonces a la fase más delicada del proceso, el lavado final y la aplicación de resinas sagradas.
El cuerpo fue limpiado cuidadosamente con vino de palma perfumado con mirra, luego ungido con aceites aromáticos que habían sido bendecidos durante ceremonias lunares especiales. Cada cavidad corporal fue rellenada con una mezcla de resinas, especias y amuletos menores, creando un ambiente interno que impediría la descomposición para toda la eternidad. El proceso de vendado comenzó con los dedos de manos y pies, cada uno envuelto individualmente en tiras de lino finísimo que habían sido impregnadas con resinas sagradas. Entre las capas de vendas se insertaron amuletos específicos, pequeños dedos de oro para asegurar que Melitites pudiera usar sus manos en el más allá, anillos mágicos que le permitirían tocar los objetos del mundo espiritual, brazaletes de protección que la defenderían de los demonios que intentaran atacar sus extremidades. El vendado del torso requirió especial atención, pues era allí donde se colocarían los amuletos más poderosos, el escarabajo del corazón sobre el pecho, el pilar Thet que garantizaba la estabilidad eterna en la espalda, el nudo de Isis que proporcionaba protección divina en el abdomen. Mientras Api trabajaba en el vendado del cuerpo, otros sacerdotes prepararon la máscara funeraria que cubriría el rostro de Melitites durante toda la eternidad. Esta máscara, tallada en madera de cedro importada del Líbano y cubierta con pan de oro, no era simplemente una representación artística del rostro de la difunta, era un objeto mágico que permitiría a Sukar reconocer el cuerpo al que pertenecía cuando llegara el momento de la resurrección. Los ojos de la máscara, incrustados con obsidiana y cristal de roca, habían sido tallados para mirar eternamente hacia el este, hacia el lugar donde el sol renacía cada mañana, simbolizando la esperanza de renacimiento de la propia Melitites. El sarcófago de Melitites era una obra maestra del arte funerario egipcio. Tallado en un solo bloque de granito rojo extraído de las canteras de Asuán, pesaba más de 2 toneladas y había requerido 6 meses de trabajo por parte de los mejores artesanos del reino. Su superficie exterior estaba cubierta de jeroglíficos que contaban la historia de la vida de Melitites, sus logros y virtudes, pero también incluía pasajes completos del libro de los muertos grabados directamente en la piedra como respaldo mágico adicional. En el interior, las paredes del sarcófago estaban decoradas con escenas del viaje del alma por el inframundo, mapas estelares que guiarían a Melitites por los cielos nocturnos, y representaciones de los dioses que la protegerían durante su travesía eterna. El momento más solemne de todo el proceso llegó cuando Khnumot realizó personalmente la ceremonia de apertura de la boca, el ritual que devolvería a la momia la capacidad de respirar, hablar, comer y beber en el más allá. Utilizando herramientas sagradas que habían sido heredadas de generación en generación desde los tiempos de los primeros faraones, el sumo sacerdote tocó los labios, los ojos, la nariz y los oídos de la máscara funeraria mientras recitaba las palabras de poder que abrirían estos órganos sensoriales a la realidad del mundo espiritual. Tu boca está abierta por Ta, entonó con voz grave que resonó por toda la sala de embalsamamiento, tus ojos están abiertos por los dioses de oro, tus oídos están abiertos y pueden escuchar, tu lengua está libre en tu boca para que puedas hablar ante Osiris en el gran salón de las 2 verdades. Con la momificación completa, el cuerpo de Melitites fue trasladado en procesión solemne hacia la necrópolis de Abidos, donde una tumba especialmente preparada la esperaba. Pero para el alma de la noble, la verdadera aventura apenas comenzaba. Según las creencias egipcias, el momento de la muerte física marcaba el inicio de un viaje peligroso y lleno de pruebas que podía durar días, semanas o incluso años antes de que el alma pudiera presentarse ante el tribunal de Anubis para el juicio final. El alma de Melitites, llamada Bea en la terminología egipcia, se alzó de su cuerpo momificado con la forma de un pájaro de cabeza humana, libre finalmente de las limitaciones de la carne mortal. Sus primeros momentos en el mundo espiritual fueron de confusión y desorientación, todo a su alrededor parecía familiar pero extrañamente distorsionado, como si viera el mundo a través de un velo de agua. Las habitaciones de su tumba, que había conocido tan bien durante su construcción, ahora parecían extenderse infinitamente en todas las direcciones, y las pinturas en las paredes cobraban vida propia, mostrando escenas que cambiaban constantemente según sus emociones y recuerdos. Fue entonces cuando apareció ante ella la primera manifestación de Anubis. No la forma grandiosa y terrible del dios principal que la juzgaría más tarde, sino uno de sus mensajeros menores, un ser con cabeza de chacal pero de estatura casi humana, vestido con las ropas simples de un guía del desierto. Melitites de Tebas, le dijo con una voz que sonaba como el susurro del viento entre las dunas, tu tiempo de descanso ha terminado. El señor Anubis me ha enviado para guiarte por los primeros pasos de tu viaje hacia la eternidad. Pero antes de que puedas presentarte ante él, debes demostrar que conoces los secretos que te permitirán sobrevivir en las tierras de los muertos. El primer desafío que enfrentó Melitites fue el lago de fuego, una extensión infinita de llamas líquidas que bloqueaba el camino hacia las regiones más profundas del Duat. Según su libro de los muertos, este lago estaba habitado por demonios serpiente que devoraban a las almas de los no iniciados, pero que se convertían en guardianes protectores para aquellos que conocían sus nombres verdaderos.
«Oh serpientes que vivís en el lago de fuego», recitó Meritites con voz temblorosa, recordando las lecciones que había aprendido durante sus años de preparación religiosa. «Conozco vuestros nombres, aquella que devora a los asnos, aquella que ve en la oscuridad, aquella que danza sobre la sangre. Permitidme pasar, pues vengo en paz y busco la justificación ante Osiris». Las serpientes, reconociendo las palabras de poder, se apartaron formando un sendero seguro a través de las llamas. Pero los peligros del inframundo apenas comenzaban. A medida que Meritites avanzaba más profundamente en el Duat, los obstáculos se volvían más complejos y peligrosos. Tuvo que enfrentar a los porteros de las 7 puertas, cada uno de los cuales le exigía conocer su nombre secreto, el nombre de su puerta, y el nombre del heraldo que la anunciaba. En la primera puerta se encontró con aquel que no permite el paso a los que vienen en paz, cuyo verdadero nombre era Destructor de los Adoradores del Mal. En la segunda puerta, el que quema a los ladrones, custodiaba el paso junto a su heraldo, el que grita. Una tras otra, Meritites superó las 7 puertas recitando los nombres que había memorizado de su libro de los muertos, cada victoria acercándola más al salón donde Anubis esperaba para juzgar su corazón. El viaje por el inframundo no era solo una serie de obstáculos que superar, era también una transformación espiritual que preparaba al alma para el encuentro final con la divinidad. Con cada prueba superada, Meritites sentía que su comprensión de la naturaleza de la existencia se profundizaba. Los conceptos de bien y mal, vida y muerte, verdad y falsedad, adquirían nuevos significados que trascienden la comprensión humana ordinaria. Se dio cuenta de que su vida terrenal había sido solo una preparación para esta experiencia más profunda, y que cada acción que había realizado, cada palabra que había pronunciado, cada pensamiento que había albergado, había estado dirigida hacia este momento de revelación final. Durante su travesía, Meritites no estaba completamente sola. Otros espíritus viajaban por los mismos senderos, algunas almas que habían muerto recientemente como ella, otras que llevaban vagando por el inframundo durante décadas o incluso siglos, incapaces de completar su viaje hacia la justificación. Entre estos compañeros de viaje encontró a un anciano sacerdote llamado Amenhotep, que había muerto durante el reinado del faraón anterior y que se había convertido en una especie de guía informal para las almas recién llegadas. «El camino hacia Anubis es largo y traicionero», le explicó Amenhotep mientras descansaban en un oasis espiritual rodeado de palmeras etéreas, «pero la verdadera prueba no son los demonios que enfrentamos en el camino, sino la honestidad que debemos mantener con nosotros mismos. Anubis puede ver a través de cualquier engaño, puede detectar la más mínima falsedad en un corazón. Las almas que llegan a su tribunal con mentiras en sus labios son devoradas al instante por Ammit, y su destrucción es tan completa que es como si nunca hubieran existido». Las palabras de Amenhotep llenaron a Meritites de una aprensión nueva y más profunda. Durante su vida había sido considerada una mujer virtuosa, fiel a su esposo, generosa con los pobres, devota en sus deberes religiosos. Pero ahora, enfrentada con la perspectiva del juicio divino, comenzó a recordar pequeñas transgresiones que había olvidado o minimizado, palabras duras dichas en momentos de ira, pequeños actos de egoísmo, ocasiones en las que había antepuesto su comodidad al bienestar de otros. ¿Serían estos pecados menores suficientes para condenarla? ¿O había algo más profundo, algún defecto fundamental en su carácter que ella misma no había reconocido? Estas dudas la atormentaron durante lo que parecieron días mientras continuaba su viaje por las regiones cada vez más extrañas del inframundo. Atravesó valles donde llovía arena ardiente, cruzó ríos de sangre en barcazas pilotadas por esqueletos silenciosos, escaló montañas de huesos que se extendían hasta perderse en una oscuridad absoluta. En cada región, los habitantes del inframundo la sometían a nuevas pruebas, demonios que le exigían resolver acertijos imposibles, dioses menores que la desafiaban a competencias de conocimiento mágico, espíritus de antiguos faraones que evaluaban su dignidad para entrar en la presencia de la divinidad. Pero quizás la prueba más difícil que enfrentó Meritites fue el encuentro con las manifestaciones de sus propios pecados. En una región del Duat llamada el Valle de los Reproches, cada alma debía enfrentar personificaciones vivientes de todas las transgresiones que había cometido durante su vida terrenal. Estas no eran simplemente memorias o fantasmas, eran entidades con vida propia, creadas por la magia del inframundo a partir de los remordimientos y culpas que cada alma llevaba consigo. La primera en aparecer ante Meritites fue la forma distorsionada de una sirvienta que había trabajado en su casa, una mujer joven llamada Caembaset que había muerto de enfermedad mientras Meritites vivía en la opulencia sin preocuparse por las condiciones de vida de sus servidores. ¿Por qué no me ayudaste cuando tosía sangre durante las noches?, le preguntó la aparición con una voz que sonaba como el viento filtrándose por huesos secos. ¿Por qué gastaste fortunas en joyas mientras yo moría de hambre y enfermedad en las habitaciones de los sirvientes? Meritites sintió el peso asfixiante de la culpa que había enterrado durante años, la comprensión tardía de que su privilegio había estado construido sobre el sufrimiento de otros.
Pero las manifestaciones no habían terminado. Una tras otra aparecieron las sombras de todos aquellos a quienes había dañado con su indiferencia, el mendigo al que había negado limosna en las puertas del templo, el niño huérfano cuya petición de ayuda había ignorado, incluso los animales que habían sufrido por su vanidad y caprichos. Cada encuentro la forzaba a confrontar aspectos de su personalidad que había preferido no examinar, defectos de carácter que había racionalizado o simplemente negado durante su vida. Esta es la verdadera preparación para el juicio, le explicó Amenhotep cuando finalmente emergieron del Valle de los Reproches, ambos agotados por la experiencia emocional. Anubis no necesita descubrir nuestros pecados, nosotros mismos debemos reconocerlos y aceptar su peso antes de presentarnos ante su balanza. Solo aquellos que han enfrentado honestamente sus propias faltas pueden esperar que sus corazones sean encontrados dignos. Después de lo que parecieron semanas de viaje por las regiones más oscuras del inframundo, Meritites y Amenhotep llegaron finalmente a la vista del gran salón de las dos verdades, el lugar más sagrado y terrible de todo el Duat. La estructura se alzaba como una montaña de mármol negro y oro, con columnas que se extendían hasta perderse en las alturas infinitas y muros decorados con jeroglíficos que cambiaban constantemente, contando las historias de todas las almas que habían sido juzgadas allí a lo largo de los milenios. En la entrada del salón, los esperaba un guarda divino que Meritites reconoció inmediatamente por las descripciones de su libro de los muertos. Era Thoth, el dios de la escritura y la sabiduría, con cabeza de ibis y ojos que brillaban con el conocimiento de todas las cosas escritas y por escribir. En sus manos sostenía una tablilla de oro y un estilete de plata, los instrumentos que utilizaría para registrar los resultados del juicio que estaba a punto de comenzar. Meritites de Tebas, le dijo Thoth con una voz que resonaba con la autoridad de eones de sabiduría acumulada, tu alma ha completado el viaje preparatorio por el inframundo y ahora está lista para presentarse ante el tribunal de Anubis. Pero antes de entrar al gran salón, debo advertirte, lo que sucederá dentro cambiará tu existencia para toda la eternidad. No hay apelación posible al juicio de Anubis, no hay segunda oportunidad, no hay misericordia para aquellos cuyos corazones son encontrados pesados con el mal. ¿Estás preparada para enfrentar la verdad absoluta sobre tu vida y tu alma? Meritites sintió un terror tan profundo que si hubiera tenido cuerpo físico habría temblado incontrolablemente. Pero también sintió algo más, una extraña sensación de liberación, como si finalmente estuviera a punto de obtener respuestas a preguntas que había llevado consigo durante toda su vida sin siquiera saber que las tenía. Estoy preparada, señor Thoth, respondió con una voz más firme de lo que había esperado. He viajado por el inframundo y he enfrentado mis propios demonios. Ya no hay secretos que pueda guardar de mí misma. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al momento más crucial y aterrador de nuestro viaje por el inframundo egipcio. El juicio de los muertos ante Anubis es uno de los conceptos más fascinantes y complejos de toda la mitología humana, y lo que estás a punto de presenciar ha cautivado la imaginación de la humanidad durante más de 3000 años. Si este documental te está resultando tan apasionante como esperábamos, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestros próximos viajes por los misterios de las civilizaciones perdidas. Las puertas del gran salón de las dos verdades se abrieron sin sonido alguno, revelando un espacio que desafiaba toda comprensión humana de la arquitectura. El salón parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones, pero al mismo tiempo se sentía íntimo y cerrado. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos que brillaban con luz propia, contando la historia de cada alma que había sido juzgada allí desde el comienzo de los tiempos. El techo, si es que se le podía llamar así, era un cielo nocturno donde las estrellas formaban patrones que cambiaban constantemente, representando los destinos de todos los seres humanos que habían vivido y morirían. En el centro del salón se alzaba la balanza más perfecta jamás creada, forjada en oro puro por los dioses mismos en los albores del tiempo. Sus brazos se extendían horizontalmente con una precisión absoluta, sostenidos por una columna que tenía la forma del pilar Djet, símbolo de estabilidad eterna. En uno de los platillos de la balanza descansaba una pluma de avestruz, tan blanca que parecía irradiar pureza, tan liviana que el más mínimo soplo de aire la habría movido. Esta era la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, el estándar contra el cual serían medidos todos los corazones humanos. Pero era la figura situada junto a la balanza la que captó toda la atención de Meritites y llenó su alma de un temor reverencial que trascendía cualquier miedo que hubiera experimentado durante su viaje por el inframundo. Anubis se alzaba allí en toda su terrible majestuosidad, más imponente y aterrador de lo que cualquier representación artística hubiera podido capturar. Su estatura superaba la de cualquier mortal, y su presencia parecía llenar todo el salón con una autoridad que era tanto protectora como amenazante. La cabeza de chacal de Anubis era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz misma, pero sus ojos brillaban con un fuego dorado que podía ver hasta los rincones más ocultos del alma.
Sus orejas, erguidas y alertas, se movían constantemente como si estuviera escuchando no solo las palabras que se pronunciaban en el salón, sino también los pensamientos no expresados y los secretos que las almas intentaban ocultar. Su cuerpo humano estaba envuelto en vendajes de lino que parecían estar hechos de luz solidificada, y en sus manos sostenía los instrumentos de su oficio divino, el cayado dorado que guiaba a las almas por los senderos correctos, y el haz de plata que podía otorgar vida eterna o negarla para siempre. Meritites de Tebas, habló Anubis, y su voz resonó por todo el salón como el eco de truenos distantes. Tu alma ha completado el viaje preparatorio y ahora se presenta ante mí para el juicio final. Has enfrentado los peligros del inframundo, has superado las pruebas de los guardianes menores, has confrontado las manifestaciones de tus propios pecados. Ahora llega el momento de la verdad absoluta. Tu corazón será pesado contra la pluma de Maat, y su peso determinará tu destino para toda la eternidad. Meritites sintió como una fuerza invisible extraía algo esencial de su ser espiritual. Era su corazón, no el órgano físico que había sido momificado con su cuerpo, sino su corazón espiritual, la sede de su alma donde residían todos sus pensamientos, emociones, recuerdos y la esencia misma de su personalidad. Este corazón etéreo, visible ahora como una forma pulsante de luz rosada, flotó lentamente hacia el platillo vacío de la balanza divina. El momento que siguió se sintió como si durara una eternidad. La balanza, que había permanecido perfectamente equilibrada durante eones, comenzó a moverse lentamente. El platillo que contenía el corazón de Meritites descendió ligeramente, luego se alzó, luego volvió a descender en una danza cósmica que parecía medir no solo el peso de sus pecados, sino el valor completo de su existencia. Cada mentira que había dicho, cada acto de bondad que había realizado, cada momento de egoísmo, cada gesto de generosidad, todo ello se manifestaba como peso espiritual en la balanza divina. Mientras la balanza oscilaba, las paredes del salón cobraron vida mostrando escenas de la vida de Meritites. No eran simplemente recuerdos, eran recreaciones perfectas que revelaban no solo lo que había hecho, sino también lo que había pensado y sentido en cada momento. Pudo ver nuevamente el día en que había negado ayuda al mendigo en las puertas del templo, pero ahora también pudo percibir el dolor y la desesperación que había causado con su indiferencia. Vio los momentos de amor genuino que había compartido con su familia, pero también los instantes de impaciencia y crueldad que había preferido olvidar. Observa, Meritites, le dijo Anubis mientras las imágenes continuaban desfilando por las paredes, tu vida completa se desarrolla ante nosotros. No hay secretos en este salón, no hay mentiras que puedan esconderse, no hay autoengaños que puedan sobrevivir a la verdad divina. Cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que los mortales pueden comprender, cada palabra pronunciada en ira causa ondas de dolor que se propagan a través del tiempo, cada acto de bondad crea luz que ilumina la oscuridad de muchas vidas. La balanza continuó su danza cósmica durante lo que parecieron horas. En algunos momentos, el corazón de Meritites parecía ligero como el aire, elevándose hacia el platillo de Maat como si estuviera lleno de la pureza de sus mejores intenciones. En otros momentos, se hundía como una piedra, pesado con la carga de sus faltas y omisiones. Meritites observaba este proceso con una mezcla de terror y fascinación, comprendiendo por primera vez la verdadera complejidad moral de la existencia humana. Pero no estaba sola en el salón. Alrededor del perímetro se habían materializado los 42 jueces, cada uno representando un aspecto diferente de la ley divina y la moralidad cósmica. Eran figuras imponentes, algunas con cabezas de animales, otras completamente humanas, todas irradiando una autoridad que parecía más antigua que la propia civilización. Cada uno de ellos había escuchado su confesión negativa durante su viaje por el inframundo, y ahora estaban allí como testigos del juicio final. En un rincón del salón, apenas visible en las sombras, acechaba la figura más aterradora de todo el panteón egipcio, Ammit, la devoradora de corazones. Era una criatura compuesta por las partes más feroces de los animales más peligrosos, cabeza de cocodrilo con mandíbulas que podían triturar huesos, torso de león con músculos que contenían la fuerza de la naturaleza salvaje, patas traseras de hipopótamo con la implacabilidad de la muerte misma. Sus ojos, pequeños pero intensamente malignos, nunca se apartaban de la balanza, esperando pacientemente la señal de Anubis que le permitiría cumplir su función terrible, devorar completamente a las almas cuyos corazones fueran encontrados pesados con el mal. Ammit ha estado esperando durante milenios, murmuró Thoth mientras tomaba notas en su tablilla dorada, y ha devorado más almas de las que los mortales podrían contar. Su hambre nunca se sacia, pues se alimenta de la maldad misma. Aquellos que son consumidos por ella no simplemente mueren, dejan de haber existido jamás. Su destrucción es tan completa que es como si nunca hubieran nacido, como si todas sus acciones fueran borradas de la historia del universo. Finalmente, después de una eternidad de oscilación, la balanza comenzó a estabilizarse.
El corazón de Meritites y la pluma de Maat se acercaron al equilibrio perfecto, moviéndose cada vez menos hasta que finalmente se detuvieron en una posición que parecía imposible de determinar. ¿Estaba el corazón ligeramente más alto que la pluma, indicando un alma justificada? ¿O pesaba una fracción imperceptible más, condenándola a la destrucción? Anubis se acercó a la balanza y la examinó con una atención que era tanto científica como divina. Sus ojos dorados estudiaron la posición relativa de los platillos desde todos los ángulos posibles, sus sentidos divinos percibiendo diferencias de peso que estaban más allá de cualquier medición mortal. El silencio en el gran salón era tan completo que si hubiera habido sonido, habría sido ensordecedor. El juicio está completo, pronunció finalmente Anubis, y su voz resonó con la finalidad de la ley cósmica misma. Meritites de Tebas, tu corazón ha sido pesado contra la pluma de Maat, y el resultado es... Se detuvo, y el suspense llenó el salón como una presencia física. Ammit se movió imperceptiblemente hacia adelante, sus mandíbulas entreabriéndose en anticipación. Tu corazón, continuó Anubis lentamente, es igual en peso a la pluma de la verdad. Has sido justificada. Puedes pasar a la presencia de Osiris y recibir la vida eterna en los campos de cañas. El alivio que sintió Meritites fue tan intenso que si hubiera tenido forma física habría colapsado. Pero más que alivio, experimentó una comprensión profunda de la naturaleza de la justicia divina. No era que hubiera vivido una vida perfecta, había cometido errores, había causado dolor, había actuado por motivos egoístas en muchas ocasiones. Pero también había amado genuinamente, había mostrado compasión cuando pudo, había buscado la verdad según su comprensión limitada. El juicio de Anubis no era una medición simple del bien contra el mal, sino una evaluación compleja de toda la complejidad de la experiencia humana. Ammit se retiró a las sombras con lo que parecía ser decepción, pero no malicia. Incluso ella cumplía un papel necesario en el orden cósmico, eliminando aquellas almas cuya corrupción habría contaminado la eternidad. Los 42 jueces asintieron con aprobación, sus formas comenzando a desvanecerse ahora que su papel en el juicio había concluido. Ahora, le dijo Anubis a Meritites, debes presentarte ante Osiris, señor del inframundo y rey de los justificados. Él te otorgará formalmente la vida eterna y te guiará hacia los campos de cañas, donde pasarás la eternidad en paz y abundancia. Pero recuerda siempre lo que has aprendido en este lugar, la vida es sagrada, cada acción tiene consecuencias eternas, y la verdad es el fundamento sobre el cual se construye toda existencia digna. El gran salón de las dos verdades comenzó a transformarse a medida que Meritites se preparaba para la siguiente fase de su viaje eterno. Las paredes se disolvieron lentamente, revelando un paisaje que era más hermoso que cualquier lugar que hubiera visto durante su vida terrenal. Era una versión idealizada del Valle del Nilo, con campos verdes que se extendían hasta el horizonte, palmeras cargadas de frutos eternos, y un río de aguas cristalinas que reflejaba un cielo donde el sol nunca se ponía pero nunca cegaba con su brillantez. En el centro de este paraíso se alzaba un palacio que superaba en magnificencia cualquier construcción humana. Sus muros estaban hechos de piedras preciosas que brillaban con luz propia, sus jardines contenían todas las flores que habían existido y que existirían, y en su interior resonaba una música tan hermosa que las almas se sentían transportadas a estados de éxtasis puro simplemente al escucharla. En el trono del palacio se sentaba Osiris, señor de los muertos y rey de la eternidad. Su piel tenía el color verde de la vegetación nueva, simbolizando la renovación y el renacimiento que seguía a la muerte. Su cuerpo estaba envuelto en vendajes de oro puro, y en sus manos sostenía los símbolos de su autoridad divina, el cayado y el mayal que había llevado cuando fue faraón de Egipto en vida. Su rostro, sereno pero imponente, reflejaba la sabiduría de quien había experimentado tanto la vida como la muerte y había emergido triunfante de ambas. Meritites de Tebas, le dijo Osiris con una voz que contenía la calidez del sol y la frescura del agua del Nilo, Anubis me ha informado de tu justificación. Has superado las pruebas del inframundo, has enfrentado tus propios demonios, y tu corazón ha sido encontrado digno de la vida eterna. Te doy la bienvenida a los campos de cañas, donde reinarás como una diosa menor por toda la eternidad. Los campos de cañas, el paraíso egipcio, eran todo lo que las enseñanzas religiosas habían prometido y más. Era un lugar donde la muerte no existía, donde el sufrimiento era imposible, donde cada deseo puro se cumplía instantáneamente. Meritites pudo reunirse con todos sus seres queridos que habían muerto antes que ella y que también habían sido justificados. Su esposo, que había muerto en una campaña militar años antes, la esperaba con los brazos abiertos. Sus padres, que habían fallecido cuando ella era joven, la recibieron con lágrimas de alegría que brillaban como diamantes líquidos. Pero los campos de cañas no eran simplemente un lugar de reunión y felicidad pasiva.
Era un reino donde las almas justificadas podían continuar creciendo, aprendiendo y contribuyendo al orden cósmico. Merithites descubrió que podía viajar instantáneamente a cualquier lugar del universo, observar el desarrollo de la civilización humana, e incluso influir sutilmente en los eventos del mundo de los vivos enviando inspiración y sabiduría a aquellos que la necesitaban. Uno de los aspectos más fascinantes de su nueva existencia era la capacidad de ver el hilo conectivo que unía todas las vidas. Pudo observar cómo sus acciones durante su vida terrenal habían creado ondas de influencia que se extendían a través de generaciones. Un acto de bondad que había realizado hacia un niño huérfano había inspirado a ese niño a convertirse en un gran sanador que salvaría miles de vidas. Una palabra cruel que había dicho en un momento de ira había causado una cadena de dolor que se extendió durante décadas. Comprendió que cada ser humano era parte de una red cósmica de causa y efecto, y que la responsabilidad moral se extendía mucho más allá de lo que cualquier mortal podía imaginar. En los campos de cañas también tuvo la oportunidad de estudiar directamente con los dioses, aprendiendo secretos del universo que estaban vedados a los mortales. Thoth le enseñó los verdaderos nombres de todas las cosas, conocimiento que le permitía comprender la naturaleza fundamental de la realidad. Isis le mostró los misterios de la magia divina, poder que podía usar para ayudar a las almas que aún luchaban en el mundo de los vivos. Incluso Anubis se convirtió en su maestro, enseñándole los secretos más profundos de la muerte y el renacimiento que la prepararían para roles cada vez más importantes en la jerarquía cósmica. Pero quizás el regalo más grande de la vida eterna era la perspectiva que proporcionaba sobre la existencia mortal. Desde su posición ventajosa en los campos de cañas, Merithites pudo ver que la muerte no era el enemigo que los mortales creían que era, sino una transformación necesaria que permitía al alma crecer más allá de las limitaciones de la carne. La vida terrenal, con todas sus luchas y sufrimientos, era en realidad una escuela donde las almas aprendían las lecciones que necesitarían para la eternidad. Sin embargo, no todas las almas que enfrentaban el juicio de Anubis tenían la fortuna de Merithites. Los archivos eternos de Thoth contenían registros de miles de almas cuyos corazones habían sido encontrados pesados con el mal y habían sido devoradas por Ammit. Estas no eran necesariamente personas que habían cometido crímenes obvios, muchas eran individuos que simplemente habían vivido vidas egoístas, que habían puesto su propio bienestar por encima del de otros, que habían cerrado sus corazones a la compasión y la verdad. Entre los casos más trágicos estaba el del noble Cain Basset, contemporáneo de Merithites que había muerto en la misma época. A diferencia de ella, había vivido una vida de crueldad casual y egoísmo sistemático. Durante su juicio, su corazón había pesado tanto que había hundido completamente su lado de la balanza, y Ammit lo había devorado en cuestión de segundos. Su destrucción había sido tan completa que incluso en los campos de cañas era imposible recordar exactamente quién había sido o qué había hecho, solo quedaba un vacío en el tejido de la realidad donde una vez había existido una persona. Estos casos servían como recordatorios constantes de la seriedad del juicio divino y la importancia de vivir una vida ética. No era suficiente simplemente evitar los grandes pecados, era necesario cultivar activamente la compasión, la honestidad y la consideración por otros. La balanza de Anubis era sensible a los matices más sutiles del carácter moral, y solo aquellos que habían hecho un esfuerzo genuino por vivir según los principios de Ma'at podían esperar la justificación. Mientras observaba el desarrollo de la civilización humana desde su posición ventajosa en la eternidad, Merithites pudo ver cómo la influencia de Anubis y las enseñanzas sobre la vida después de la muerte se extendían mucho más allá de las fronteras del antiguo Egipto. Los comerciantes y diplomáticos egipcios llevaron estas ideas a otras culturas, donde se mezclaron con las tradiciones locales para crear nuevas comprensiones de la moralidad y la responsabilidad cósmica. En Grecia, los misterios eleusinos incorporaron elementos del juicio de los muertos egipcio, prometiendo a los iniciados una vida después de la muerte más favorable para aquellos que habían vivido vidas virtuosas. En Roma, los conceptos egipcios sobre el juicio divino influyeron en el desarrollo de las ideas sobre la justicia cósmica que eventualmente se incorporarían al cristianismo primitivo. Incluso en tierras tan lejanas como la India y China, los comerciantes y viajeros egipcios plantaron semillas de ideas que florecerían en filosofías completamente nuevas sobre la responsabilidad moral y las consecuencias eternas de las acciones humanas. Pero quizás el legado más duradero de Anubis y las enseñanzas egipcias sobre la muerte fue la idea fundamental de que la vida tiene significado cósmico, que cada acción individual importa en el gran esquema del universo, y que existe una justicia final que trasciende las injusticias temporales del mundo mortal. Estas ideas proporcionaron consuelo a los oprimidos, inspiración a los virtuosos, y una advertencia a aquellos que podrían estar tentados a vivir solo para su propio beneficio. En los tiempos modernos, cuando muchas personas luchan con preguntas sobre el significado de la existencia y la naturaleza de la moralidad, las enseñanzas del antiguo Egipto sobre Anubis y el juicio de los muertos siguen ofreciendo perspectivas valiosas.
La idea de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de nuestra vida física, de que existe un estándar objetivo de verdad y justicia, y de que la muerte puede ser una transformación en lugar de una terminación, resuenan con muchas personas que buscan significado en un mundo aparentemente caótico. Los descubrimientos arqueológicos modernos han revelado detalles fascinantes sobre cómo estas creencias se vivían en la práctica. Las excavaciones en sitios como Saqqara y el Valle de los Reyes han desenterrado papiros del Libro de los Muertos con variaciones personalizadas que muestran cómo cada familia adaptaba las enseñanzas generales a las circunstancias específicas de sus seres queridos fallecidos. Algunos papiros contienen hechizos adicionales para protegerse de peligros específicos que el difunto podría haber temido, mientras que otros omiten ciertas secciones que no eran relevantes para la vida que la persona había llevado. Y aquí, queridos espectadores, llegamos a uno de los descubrimientos más emocionantes de la arqueología moderna. En 2019, un equipo de arqueólogos egipcios y franceses descubrió en Saqqara una tumba intacta de un sumo sacerdote de Anubis que había vivido durante la dinastía 26. Esta tumba, que había permanecido sellada durante más de 2,500 años, contenía no solo una momia perfectamente preservada, sino también el archivo personal más completo de rituales funerarios jamás encontrado. Si quieres mantenerte al día con estos increíbles descubrimientos arqueológicos y explorar más misterios de las civilizaciones antiguas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Entre los tesoros encontrados en esta tumba estaba un papiro único que describía en detalle los pensamientos y experiencias de un alma durante su viaje por el inframundo. Este texto, conocido ahora como el Papiro de la Jornada Interior, proporciona la descripción más vívida y personal del juicio de Anubis que haya sobrevivido desde la antigüedad. En él, el alma describe no solo los eventos externos del juicio, sino también las transformaciones psicológicas y espirituales que experimenta a medida que se enfrenta a la verdad absoluta sobre su vida. Cuando vi mi corazón en la balanza de Anubis, escribió el antiguo sacerdote, no fue el peso de mis pecados lo que más me aterrorizó, sino la claridad perfecta con la que pude ver toda mi vida tal como realmente había sido. Cada momento de autoengaño se desvaneció, cada racionalización se desmoronó, cada mentira que me había dicho a mí mismo quedó expuesta. Pero en esa terrible claridad también encontré una compasión que nunca había conocido, la comprensión de que todos los seres humanos luchan con las mismas debilidades, los mismos miedos, las mismas tentaciones. El juicio de Anubis no es cruel, es la compasión más profunda expresada como verdad absoluta. Este papiro también revela detalles fascinantes sobre el papel de Anubis como psicopompo, el guía de las almas entre los mundos. A diferencia de muchas culturas que ven la muerte como una ruptura violenta entre la vida y la no existencia, los egipcios la concebían como una transición cuidadosamente orquestada bajo la supervisión de un guía divino que genuinamente se preocupaba por el bienestar de cada alma. Anubis no era simplemente un juez imparcial, era también un protector que hacía todo lo posible para preparar a las almas para el éxito en su juicio final. Los textos describen cómo Anubis a menudo aparecía a las almas durante su viaje por el inframundo, no para juzgarlas prematuramente, sino para enseñarles y prepararlas. Estas apariciones tomaban la forma de lecciones sobre la naturaleza de la moralidad, revelaciones sobre las consecuencias ocultas de las acciones pasadas, y oportunidades para la reflexión y el arrepentimiento genuino. El objetivo no era atormentar a las almas, sino ayudarlas a llegar al juicio final con la máxima comprensión posible de sus propias vidas. Esta comprensión de Anubis como maestro además de juez ha influido profundamente en las tradiciones esotéricas modernas. Muchas escuelas de pensamiento hermético y ocultista ven a Anubis como un arquetipo del iniciador, el guía que conduce a los buscadores a través de los procesos de muerte psicológica y renacimiento espiritual que son necesarios para el crecimiento personal genuino. En este contexto, el juicio de Anubis se convierte en una metáfora para el proceso de autoexamen honesto que cualquier persona debe emprender para alcanzar la madurez espiritual.